Muy buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Pioneros por Canal 10. Hoy para presentarles a una mujer que es una súper profesional de lo suyo, ingeniera agrónoma, docente universitaria, pero en este momento ocupa el lugar de la Secretaría de Ganadería de la provincia de Córdoba. Vamos a conocer su historia. Catalina Boeto decidió, jovencita, que quería ser ingeniera agrónoma, pero no se imaginó, creo, que iba a llegar a este lugar, porque esta Secretaría de Ganadería no existía y existe a partir de ella. Bueno, una historia para contar. Bienvenida, Catalina, ¿cómo está? Muchas gracias, Rebeca, por invitarme. Un placer compartir con vos esta charla. Al contrario, siempre que se habla de vos, se habla con mucho respeto, como que has hecho una carrera importante, impactante en tu facultad de la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Agronomía. ¿Dónde llegaste? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, yo llego por casualidad, como digo siempre. Yo tenía vocación, pero para mí la vocación era estudiar. 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 Me gusta mucho estudiar, es más, estudio todos los días de mi vida y para mí eso es lo que te da un plus. Todos los días de mi vida estudio algo. Entonces yo podía estudiar cualquier cosa, siempre fui buena alumna. Me iba muy bien en el colegio, entonces yo podía haber estudiado medicina, odontología. Una chica del interior. Sí, de Arroyito, un pueblo muy lindo que le tengo un cariño muy especial. ¿Y no se te ocurría trabajar en Arcor, por ejemplo? No. Pero nosotros teníamos muy claro que teníamos que ser profesionales y profesionales independientes. Independientes. Sí, independientes. Eso era un mandato muy arraigado en nuestra familia, que teníamos que triunfar solas. ¿Solas? O sea, ¿Todas mujeres? Todas mujeres, entonces que teníamos que buscar nuestro propio camino. No se hablaba, pero estaba implícito que cada uno tenía que buscar su propio camino. Y en esto yo rebelde, porque primero me parecía que tenía que estudiar medicina, me gustaba mucho. Después me encantó ingeniería agronómica, me pareció muy linda esta combinación de ingeniería y todo lo que implica, y agrónoma con toda la biología. Entonces es una ingeniería biológica, me encantó. Y bueno, cada día me apasionó más. Y cuando empecé a estudiar, empecé a ver la cantidad de ramificaciones que tiene o de posibilidades de desarrollo que tiene esta profesión y que son enormes. Y bueno, yo de entrada me gustaban siempre más los animales y sobre todo los bovinos. Entonces, bueno, me incliné hacia eso. ¿Y te sorprendió este llamado del ministro Busso para que conforme su gabinete? Sí, porque no me imaginaba, yo no soy política, nunca participé. Y tenías una empresa privada, claro, dedicada a la nutrición animal. Exactamente, una empresa que se llama MBG, que nos dedicamos a software ganadero y capacitación de profesionales. Para ahí, software ganadero. Para mí darle de comer a la vaca es ponerle dos cosas, para que lama una sal, que se coma después un fardo y ahí está todo. No, bueno, no. Pues es que es tan apasionante la nutrición bovina, porque en realidad vos estás alimentando un animal, pero el animal come, pero el que lo alimenta es un rumen, que son bacterias que hacen otro trabajo. Entonces son dos ecosistemas que conviven, la vaca y este rumen con las bacterias y otros microorganismos que no tienen nada que ver entre sí. Entonces, pero sí uno le provee el alimento cortándoselo y el otro se lo transforma. Es una maravilla de la naturaleza que es apasionante. Entonces, como nosotros nutricionistas tenemos que atender estas dos sistemas diferentes que conviven. Bien, y el tema del software, ¿cuándo aparece? Y yo lo que te referí es una foto que tengo de la infancia de 50 años atrás. Claro, bueno. Y yo digo, bueno, ¿de dónde surge este software? Pero es una pregunta clave, porque ¿cómo nos dedicamos a esto? Porque nosotros siempre, como yo empecé como investigadora, pero siempre queriendo estar en la actividad privada. Entonces, buscando esta vuelta, uno como investigador tiende a meterse siempre en lo más profundo, en ese conocimiento profundo de la célula, de los procesos fisiológicos, metabólicos, que hacen que una bacteria te dé un producto que se transforme en carne. Bueno, en esto, nosotros metidos en este mundo, un alumno me dice una pregunta tan simple, muy lindo lo que estás diciendo, pero ¿cuántos kilos de maíz le doy a la vaca? Entonces nosotros metidas en la mitocondria, que es una parte de la célula,
y viendo un producto químico, cómo se transforma, y la pregunta sencilla que tenía muchísimo más valor, porque nosotros lo que teníamos que resolver eran los problemas de la gente. ¿Cuántos kilos de maíz le doy? Entonces, Y después el costo, en claro, por definitiva, de supuesto. eso para que le rinda. Entonces implicaba, bueno, optimizar la alimentación para que sea de mínimo costo y máximo beneficio. Dijimos, ¿cómo hacemos esto? Entonces, en aquella época no había ni programación, te estoy hablando del 88, 89. Con una amiga empezamos con los primeros programas, a ver cómo hacíamos, y nos empezamos a meter primero con tablas y después empezamos a hacer software. Somos 3 en este grupo, el ingeniero Melo y la ingeniera Ana Gómez Demel. Y con Anita empezamos a decir, nosotros tenemos que hacerlo nosotras. No tenemos que depender de un ingeniero en sistema, porque ahí sonamos. Nosotros lo modificamos todo el tiempo el software. Y bueno, hace ya, desde el año 2003, que sacamos la primera versión. ¿Les costó mucho insertarse? Sí, mucho, porque como todo, no es fácil para las mujeres en ningún ámbito. Pero bueno, ¿cuál fue nuestro distintivo? Capacidad permanente y una voluntad y una capacidad de trabajo enorme. Claro, pero volvamos al tema de la inserción, porque yo pensé que cuando hicimos el libro de los 50 años de Agro, contamos historia de algunas pioneras, como Carlota, sí, como Julia, pero pensé que ya con el tiempo eso se diluiría, que ya sería igual. Todavía sigue siendo la mujer frente al tema agro, todavía es minoría. Sí, es minoría. En la cantidad de ingresantes, solo en ingeniería agronómica. Es un 30% de mujeres, 70% de varones. ¿Y qué pasa con el contacto con el cliente? Bueno, eso ha ido cambiando muchísimo, sobre todo en agricultura. En agricultura. En agricultura, sí, porque se ha profesionalizado muchísimo más a la agricultura. Nosotros tenemos una agricultura de primer mundo con un desarrollo de procesos de primer mundo, hasta que podríamos exportarlo, ¿no? Haciendo nosotros los insumos, tenemos un desarrollo de los procesos que podríamos exportarlo. Tenemos una agricultura de primer mundo, pero la ganadería no. No. No se debe a que no estén las mujeres, sino que son muchos de los problemas, pero es mucho más difícil insertarse a las mujeres en la ganadería. Así que a nosotros nos costó bastante. Desde un simple hecho que yo me presenté en la cátedra, producción de carne, y me dijeron, no, porque sos mujer. Nah, no te puedo creer. ¿Sí? Y bueno, y para mí ese ¿Pero no... por qué? Porque sos mujer. Claro, porque soy mujer, era así. Y yo lo acepté como normal. Te estoy hablando en el año 1987. Entonces dije, bueno, busco otro lado, y es ahí cuando caigo con el ingeniero Melo, que para mí es un genio, no distingue géneros sino personas. Me tuve que ir hasta de facultad, me tuve que ir a la Católica, donde estaba el ingeniero Melo, y digo, ¿puedo trabajar con usted? Me dijo, sí, quédate, y me quedé hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. En las dos facultades, pero él me dijo que sí, y por eso le tengo, no solamente por eso, sino porque es una persona muy inteligente, muy cálida, y una persona que hace de lo complejo simple. Y ese fue su mensaje. Pues lo complejo tenés que simplificar. Hay muchísimos temas que se cruzan con esto, ¿no? Por un lado, el tema del rol, el tema de la representatividad femenina, la responsabilidad frente a quién le tenés que dar un diagnóstico, etcétera, etcétera. Dejémoslo un ratito de lado. Para volver a la revolución de las carnes, Argentina, país productor, ¿por qué no podemos tener una carne por allí más accesible para todos? ¿Qué tren nos perdimos? Mira, yo lo que creo es que la ganadería sufrió lo que sufrió el país. Y como tiene ciclos biológicos muy largos, o sea, comparando con agricultura, vos en 6 meses tenés un cultivo y podés decidir cada año qué hago, siembro o no siembro, cosecho o no cosecho, vendo o no vendo. No, en la ganadería es completamente diferente. Vos de que decidís guardar una hembra, o sea, servir una vaca, para que tenga una hembra y que esa hembra después se transforme en otra madre, son 4 o 5 años. Entonces, claramente la ganadería se transformó, en vez de una actividad de producción, en una actividad de resguardo de valor. O sea, la gente guarda valor en vez de dólares, como guarda son vacas. Guarda vacas. Guarda vientres. Vientres, animales, que eso siempre. Entonces eso hace que no tenga una alta productividad. No podemos desconocer que hay muchos sistemas ganaderos que sí son de alta productividad y están en un montón de lados. Pero si hablamos en Argentina, globalmente, la ganadería no es muy productiva. ¿No te parece que eso es perderse un tren
fabuloso respecto del mundo, porque nos han ido avanzando otros países como Australia, Nueva Zelanda, Brasil. Brasil mismo. Brasil empezó muchísimo después que nosotros y nos ganó. Pero eso es políticas claras exportadoras, reglas claras, previsibilidad, una macroeconomía ordenada. O sea, estoy diciendo cosas obvias, pero que acá no existen. Entonces, si eso hubiera ocurrido y si hubiéramos tenido un espíritu exportador, la carne es un bien muy deseado, porque cualquier país del mundo que logra mejorar su nivel de ingresos, lo primero que hace es comer carne. Nos pasó con China, o sea, Japón primero, hace muchísimos años, y después con China. China, el mejoramiento de la calidad de vida se da a través del consumo de proteína animal. Y nosotros nos perdimos ese tren. Cada vez que podíamos salir, cerramos las exportaciones. Bueno, esperemos que eso espacio. cambie. La gente conoce cómo hacerlo. ¿Por qué será, no, ese karma? Bueno, es el condenado al fracaso que tenemos como argentinos. Bueno, yo soy optimista en que creo que vamos a salir. Va a cambiar, sí, va a cambiar. Sí, Hagamos una pausita. Enseguida hablamos de si el veganismo atraviesa también toda esta cuestión de la producción ganadera. Catarina Boeto, la ingeniera Boeto, es la invitada de hoy a Pioneros. Ya volvemos.